Continuamos con nuestro blog desarrollado con Laravel 6. Ya vamos a ingresar a nuestro módulo de administración. En este caso, pues comenzamos con las categorías, donde vamos a trabajar con los controladores, las vistas para las categorías y el modelo. Nos dirigimos al proyecto y lo primero que vamos a es establecer una serie de rutas con las cuales vamos nosotros a trabajar en los diferentes métodos del controlador. Si miramos nuestro controlador Category Controller, tiene todas estas rutas: el index, el create, el store, el show, el edit, el update y el destroy, que ya hemos definido a través de el comando resource. Asimismo, las rutas deben de quedar definidas con todos estos métodos. Por lo tanto, vamos a la ruta de nuestro proyecto y mediante root resource, que me permita definir absolutamente todas las rutas del controlador, el nombre de la ruta, que le vamos a llamar categories, y el nombre del controlador, que es category controller. Con esta sola instrucción ya hemos definido nuestras rutas. Entonces, mediante PHP artisan route list, podemos definir en este momento cuáles son las rutas que podemos ya utilizar en nuestro framework. Aquí tenemos entonces todas las que corresponden a categorías y su nombre, el nombre que va a tener cuando vayamos a incluirla en una URL, por ejemplo de categories, el método que es post, el name categories.store, y el controlador sería category control store. Asimismo tenemos el método para el index, el método para crear la categoría y el método para update y su respectivo nombre de ruta. Con eso ya podemos continuar. Vamos al controlador category controller y aquí lo primero que hacemos va a ser la creación de categorías. Para eso vamos a crear un formulario en una vista específica. Entonces vamos a retornar una vista que aún no la hemos creado y está o va a estar en la carpeta categories y se va a llamar create. Bien, entonces esta va a ser la ruta de del formulario donde va a estar incluido para la creación de las categorías. Vamos entonces a crear esta carpeta y el archivo create. Vamos a views, nuevo folder que le vamos a llamar categories, y dentro de ese folder vamos a crear el archivo que se va a llamar create.blade.php. Este archivo tiene que tener la misma estructura que hemos manejado aquí con el home. Entonces podemos pegar esta información en el archivo. Entonces podemos dejar hasta aquí y quitamos esta información. Y aquí, en vez de dashboard, vamos a colocar crear categoría. Bien. Vamos entonces a probar si nos está funcionando bien esta ruta de la creación de las categorías.
Entonces nos dirigimos aquí a la consola y podemos revisar que para ingresar a esa vista que acabamos de crear, que es la Categories Create, tenemos que en el navegador colocar esta ruta Categories Create. Vamos a copiarla y la vamos a pegar aquí. Entonces nos quedaría la ruta definida de esta forma. Efectivamente nos está mostrando la vista que estamos haciendo. Aquí vamos a encontrar con el primer problema a resolver. Tenemos que esta ruta no está filtrada, o sea que cualquier usuario puede ingresar a categorías Create y puede manipular el formulario que vamos a crear. Entonces, para eso y para que solamente a unas rutas específicas entren los usuarios que están registrados, se utilizan los middleware. Los middleware permiten filtrar precisamente estas URL. Vamos aquí a nuestra web y podemos ver que la ruta no se encuentra filtrada por ningún middleware. Si revisamos la documentación de Laravel en lo que tiene que ver con las rutas y específicamente los middleware, hay una forma de que esas rutas que necesitamos nos queden bien filtradas y es a través de los middleware y los grupos de rutas que necesitamos. Como en este momento no solamente vamos a usar las categorías, sino también vamos a usar los posts y los usuarios para que nos queden filtrados y solamente los usuarios registrados puedan acceder a esas rutas. Entonces vamos a usar este middleware con su grupo de rutas. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo por acá. Entonces vamos a pegar esta ruta que nos va a quedar dentro del grupo de rutas filtradas por un middleware o varios. En este caso vamos a utilizar uno que ya está generado cuando instalamos el paquete de autentificación que se llama Out. Por ahora no tenemos más. Bien, estos middleware los encontramos dentro de la carpeta middleware y aquí tenemos el que estamos utilizando, el authenticate.php. Nos redirige nuevamente al login si la ruta no se encuentra bien filtrada. Entonces nos logueamos con las credenciales y vemos que ya cuando estamos en la zona de administración podemos ver la vista de crear categoría. Aquí vamos entonces a ubicar el formulario para crear la categoría. Entonces aquí vamos a incluir en el archivo categoría un formulario con las clases de Bootstrap. Este es un formulario típico de utilizando clases de Bootstrap. Abrimos el formulario con una acción que ya definiremos, en donde vamos a ubicar la ruta para esa acción, el método de tipo post, ya que vamos a enviar información, un CSRF, que es un campo de tipo token que se agrega dentro de nuestro formulario para prevenir ataques, y un botón tipo submit con la clase button primary, con el cual vamos a crear esta categoría. Así tendríamos pues este formulario muy simple, muy sencillo, utilizando las clases de Bootstrap. Tener en cuenta que en el atributo name debe ir el atributo del campo de la tabla, que si vemos el campo category en database, pues solamente tiene este campo name. Guardamos, visualizamos nuevamente y ya tendríamos entonces aquí nuestro formulario. Bueno, podemos crear aquí unas clases para que
se nos ubique un poco más centrado este formulario. Entonces aquí al inicio del formulario podemos crear una clase con margen 2 y guardamos. Miramos nuevamente la página, actualizamos. Sí, ahí nos queda bien. Vamos ahora a definir cuál va a ser la acción a la que nos va a llevar al darle submit al formulario. Entonces vamos a nuestro controlador de categorías, al método store, que es donde vamos a guardar las categorías. Este método store va a recibir a través del formulario un dato, un request. Y eso simplemente lo hacemos llamando a su modelo category el método create, y a este método le vamos a pasar todo lo que viene por el formulario, que en este caso se llama el request. Entonces sería request lo que nos está llegando a través del formulario y todos los campos. Para poder mandarle todos los campos es necesario que en nuestro modelo category hagamos un llenado de todos esos campos que tiene la tabla, algo así como está aquí, por ejemplo, en user. Vamos a copiar este protector field y lo vamos a pegar en el modelo category. Aquí solamente necesitamos el name para este modelo. Si necesitáramos más datos, pues se hace exactamente de la misma forma, anexando cada uno de los campos de la tabla. Como estamos usando el modelo categoría, también tenemos que incluirlo en nuestros namespace. Entonces vamos a usar pp y category. Guardamos. Ya tenemos entonces la acción que nos define el método store. Vamos al formulario nuevamente y aquí en la acción del formulario vamos a mirar cuál es la ruta de ese store. Si abrimos la consola, aquí en donde dice Categories Store, este sería el nombre de la ruta que iría en el formulario. Listo. Guardamos y vamos a probar en el navegador esta acción de crear categorías. Abrimos y bueno, por ahora no tenemos una ruta donde se dirija al crear la categoría. Para verificarlo, vamos aquí al phpMyAdmin, miramos que la tabla categorías se encuentra vacía. Vamos entonces a crear un nuevo registro. Por ejemplo, llamamos novedades, le damos crear. No nos muestra nada porque no tenemos ninguna redirección todavía, pero si vamos aquí al phpMyAdmin y volvemos a cargarlo, podemos ver que ya tenemos la categoría creada. Lo que vamos a hacer es entonces hacer la redirección a este método index, donde vamos a listar todas las categorías, y realizaremos también la validación del método store.